Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, cambio de paradigma. La Unión Europea apuesta por los impuestos a las eléctricas. En estos tiempos, los beneficios deben redistribuirse y canalizarse a quienes más lo necesitan. Así que nuestra propuesta incluye a los productores de electricidad a través de combustibles fósiles que tienen que contribuir en esta crisis. Con todo, nuestra propuesta movilizará 140.000 millones de euros para amortiguar el golpe de forma directa. Es la propuesta que hoy ha hecho Ursula von der Leyen en el debate del Estado de la Unión Europea. Y es un cambio absoluto del acercamiento a la crisis económica. Hoy la Unión Europea dice han de ser las grandes energéticas las que paguen la gran carga de esta crisis. La Unión Europea parte de una premisa y es que las grandes eléctricas y las grandes petroleras van a multiplicar por 5 sus beneficios, que están ganando dineros que nunca habían previsto y que no estaban contabilizados, que son literalmente beneficios caídos del cielo. La guerra ha disparado tanto los precios de la energía que las energéticas están recibiendo una sobreretribución. Y con ese planteamiento, la Unión Europea dice todo lo que sean precios por encima de 180 euros el megavatio hora, todo eso ha de estar pagado. Bueno, pues hemos vivido precios de hasta 350, así que todas las compañías energéticas ahora mismo van a quedar gravadas por un nuevo sistema fiscal que funciona exactamente como Bruselas. Griselda Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a partir del 20% de beneficio sobre lo ganado en tiempos de no crisis, las eléctricas tendrán que devolver el 33%. No le llaman impuesto porque bajo ese nombre tendría que aprobarse por unanimidad de los gobiernos de la Comisión. No quiere dar a nadie el derecho de veto y aunque ese formato no acaba de gustar a los populares europeos, su presidente ha confirmado que aceptan el principio del gravamen. El Partido Popular apoya la propuesta que la Comisión ha presentado hoy, ha afirmado en su intervención en el plenario, asegurando que hay una especulación obvia de los mercados. La propuesta que los gobiernos deben ratificar el 30 fija también en 180 euros el precio máximo del megavatio hora, lo que en la práctica implica que se pueden hacer unos ingresos de hasta 140.000 millones suplementarios a repartir entre los gobiernos. El nuevo esquema marca, por tanto, 180 euros como tope. Insisto, todas las compañías que han cobrado en España hasta 350, y eso significa todas las compañías que operan en España, todas quedan gravadas. El sistema europeo además dice que los estados pueden determinar niveles inferiores, así que puede haber incluso más compañías gravadas. Y dice algo más, es un impuesto temporal y de emergencia, es decir, es un impuesto solo para la crisis. Pero Ursula von der Leyen decía: This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low que se debe plantear un tope a los beneficios de unas empresas que están obteniendo ingresos como nunca. Que ni siquiera habían soñado. Y no se me malinterprete, decía, los beneficios son buenos, pero en estos tiempos de guerra, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. Es algo malo ganar demasiado a costa de la guerra y a costa de los consumidores, decía. El giro no es solo un giro de filosofía, es sobre todo un giro de modelo práctico. De hecho, así lo ha planteado la propia von der Leyen, que decía, esto no es un parche urgente, sino un cambio de paradigma. Se pretende que las grandes compañías, las grandes beneficiadas, paguen la gran carga de esta crisis. Y se pretende algo más, un ahorro para toda la ciudadanía, porque lo que plantea la Unión Europea es además un ahorro de hasta el 5% en el consumo de electricidad en algunas horas, es decir, apagar las luces. And I want our union to take example from its people. So reducing demand during peak hours will make supply last longer and it will bring prices down. Con el argumento de que eso permitirá que los suministros duren más y que los precios bajen más.
Hoy este giro y este cambio de paradigma ha dado cierta razón al gobierno, que ha planteado todo esto como una razón íntegra. Lo que hoy dice el gobierno es que lo que está haciendo Bruselas es exactamente lo que ha hecho el gobierno español. Lo que estamos viendo en términos de propuestas son muy parecidas a las cosas que hemos venido aplicando en España desde hace un año. Yo creo que eso es importante. Hay otra serie de cuestiones que aparecen recogidas en la propuesta de la Comisión, que serán debatidas, pero con carácter general creo que ha sido una propuesta muy positiva y una intervención absolutamente extraordinaria. Hoy, con mayoría, el Gobierno tiene mayoritariamente razón. Es cierto que la adopción del esquema de la Unión Europea es mayoritariamente el que ha aprobado el Ejecutivo, pero no totalmente. Hay algunas diferencias importantes, algunas semejanzas importantes, así que hoy el trazo grueso no conviene. Hoy lectura de qué es lo que ha hecho el Gobierno y hace Bruselas igual, y qué es lo que ha hecho el Gobierno y hace Bruselas distinto. Y la gran diferencia puede ser importante, porque la gran diferencia es qué graban cada uno de los dos ejecutivos. El Ejecutivo Comunitario va a gravar los beneficios de las eléctricas, va a gravar exactamente lo que declaran como beneficios. El gobierno español desconfía de lo que se declara, así que no grava los beneficios, grava las ventas, para evitar que compañías eléctricas puedan provisionar, decir que van a perder dinero aunque luego no lo pierdan y puedan trucar su balance. Lo que está ocurriendo es que el gobierno español grava la primera línea del balance, lo primero que entra en una compañía, las ventas, y el gobierno comunitario grava los beneficios, la última línea del balance. Puede parecer una diferencia menor y técnica porque el Ejecutivo aquí en España lo presentaba así, Pachi López. En el caso del sector energético se aplicará un porcentaje del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios. No va a afectar a aquellas empresas con facturación inferior a 1.000 millones de euros, es decir, no se pone en peligro la viabilidad. Pero ese debate no es solo técnico, tiene cierta sustancia también, porque las petroleras y las energéticas han contestado al gobierno diciendo no se pueden gravar cosas que no sean beneficios. Esto puede ser ilegal. Que no se graban los beneficios, sino la cifra de negocio, en la cual están también incluidos impuestos o ingresos de otras actividades diferentes a la energética, como pueden ser las ventas non-oil, o incluso ventas reguladas administrativamente como las de gas licuado. Existe además una posible doble imposición y una vulneración de los principios de igualdad y no discriminación, porque no se incluye a otros sectores. Es lo que dice Inés Cardenal, la AOP, así que ahora mismo la primera diferencia es técnica. ¿Qué se grava? Es distinto. La Unión Europea, insisto, grava beneficios, el gobierno español pretende gravar ventas, y esa puede ser una diferencia sustancial. La segunda diferencia es en qué se gasta el dinero. La Comisión Europea va a destinar los 140.000 millones que recauda a un fondo finalista, es decir, a subsidiar familias y a comercios, y solo se puede gastar el dinero en eso. El Ejecutivo español no marca un finalismo, sino que lo imputa a la Bolsa General de Presupuestos del Estado. Puede gastarlo en esas políticas o en cualesquiera otras. Ese era el argumento del Ejecutivo con esto. Los europeos, los ciudadanos europeos necesitan ayuda, necesitan apoyo y necesitan que esa ayuda y ese apoyo proceda de contribuciones razonablemente distribuidas entre las grandes empresas. Y estas son las dos grandes diferencias ahora mismo. Pueden tener consecuencias jurídicas, de hecho pueden dar un resultado en tribunales muy diferente. Pero estas son las únicas dos diferencias. A partir de aquí el gobierno tiene razón y hay muchas más semejanzas. Hasta el punto de que la recaudación que plantea Bruselas, primera semejanza, cuánto se gana, es incluso más agresiva que la que planteaba el gobierno español. El Ejecutivo Comunitario dice que va a recaudar un 5% de los beneficios. La estimación de Hacienda era que como mucho sería un 4,8 en el caso español. Así que Bruselas es más agresiva de lo que protestaban las eléctricas aquí, como José Bogas, Endesa. No hay beneficios extraordinarios. Yo entiendo lo de arrimar el hombro, pero sí hay beneficios extraordinarios y gravar beneficios extraordinarios. Es un impuesto a los ingresos, que a mí me parece que no tiene absolutamente ningún sentido.
Primero, Bruselas está en la línea de España y segundo, va incluso más allá en recaudación. Además, está en la misma línea en cuanto al perímetro de alcance de todo esto. No solo lo van a pagar las eléctricas, lo van a pagar también las petroleras. El Ejecutivo comunitario va a establecer un llamado impuesto de solidaridad de contribución para las petroleras, justo lo que protestaban exactamente las petroleras. Yo soy Johnny Marresol. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios es también la ley de las tres mentiras. Ni es un impuesto, porque si fuese un impuesto, hubiese llamado impuesto, hubiese sido inmediatamente ilegal, porque hubiese sido una doble imposición. No es sobre los beneficios, segunda mentira, está engañando a la gente. Y tercera mentira, sobre algo extraordinario. Así que ahora mismo Bruselas sí da la razón al gobierno en cuanto a la recaudación, va incluso más allá, sí da la razón también sobre el alcance, llega hasta las petroleras y da la razón también en cuanto a la urgencia. La tercera similitud es esa. El gobierno español pretendía que esto estuviera en vigor el año que viene. La Unión Europea lo va a tramitar tan de urgencia que pretende ratificarlo el próximo 30 de septiembre. Y el cuarto y gran argumento es que, pese a lo que acaban de escuchar, la Unión Europea sí acepta que hay beneficios extraordinarios caídos del cielo. La Unión Europea dice las eléctricas, las energéticas, están beneficiándose de dinero que no debieran ganar, von der Leyen. 15 years ago, during the financial crisis, it took us years to find lasting solutions. Que habla de un cambio de paradigma, que hace 15 años tardó durante casi una década llegarse a un acuerdo, que ahora con el COVID se han tardado meses, pero que hoy se ha dado un giro de paradigma inmediato. Our response was united, determined and immediate, and I think we can be proud of that. Así que ahora mismo hay diferencias técnicas en cuanto al mecanismo, sí, pero una coincidencia de fondo y de espíritu, y es que eléctricas y energéticas deben contribuir porque eléctricas y energéticas son las ganadoras de esta guerra. Esta es la batalla en lo económico / político y a partir de aquí un mensaje a la ciudadanía y es esto va a bajar los precios y esto va a permitir cierto alivio a la inflación. Hoy von der Leyen decía Europa va a ganar, Putin va a perder. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. Una guerra de democracia contra autocracia. With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Putin fracasará, Europa y Ucrania van a ganar. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a la aplicación práctica de esto, porque lo que se nos dice es esto en principio abaratará y veremos a quién alcanza. La Unión Europea dice que se va a tasar todo lo que hayan sido más de 180 euros. Más de 180 euros, aquí lo hemos superado con mucho. ¿Esto significa que lo pagan todas las eléctricas españolas? Bueno, hay que ver ahora la implantación que se hace, ¿no? Porque hay que recordar que como España tiene un mecanismo que se llama de excepción ibérica en vigor desde el 15 de junio, es muy probable que ese mecanismo pues sustituya al tope de los 180 euros megavatio hora, ¿no? No sabemos exactamente lo que va a hacer el gobierno una vez que esto se apruebe formalmente. Lo más probable, me atrevo a anticipar, es que modifique el mecanismo para que a partir de ahora las renovables y la nuclear no puedan cobrar en ningún caso, en ninguna de las horas del año, más de 180. Esto ahora mismo ocurre pocas veces. Es verdad que al principio de año ocurría más veces, pero ahora, por ejemplo, hoy ocurre solamente en 5 horas y pues muy poco. Los precios suelen estar por debajo de 200 euros en este momento en el mercado español. Por tanto, no creo que el impacto sea significativo en el recibo de la luz de los españoles, por lo menos de esta primera medida, de los 180 euros megavatio hora. Se plantea una segunda que es modelos de ahorro energético y ahorro en ciertas horas determinadas para evitar, se dice, problemas de suministro. ¿Los hay? ¿Los tenemos? Bueno, nosotros no, pero otros países de Europa pueden tenerlo. Depende de la severidad con la que venga el invierno. Hay que recordar que un solo grado de diferencia en el exterior supone de media un 7% más de consumo en calefacción.
Y claro, pues eso, depende mucho de si viene otra Filomena, por ejemplo, como la que tuvimos a principios de 2021, pues tendremos un problema, ¿no? Entonces, ya digo, el problema de suministro en España no es tal. En el norte de Europa están muy, muy justos para este invierno. O sea, pueden llegar al final del invierno con las reservas que tienen ahora mismo, pero solamente en caso de que tengan un invierno moderado o un invierno bastante cálido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que está diciendo. La Comisión está tratando de anticiparse ese problema y decir, oiga, pues por lo menos en el momento punta, que es donde más gas se quema, cuando más centrales de gas hay operativas en el sistema, es precisamente cuando la demanda eléctrica es máxima, pues tratemos de ahorrar en ese momento crítico. Y tercera pata de todo esto, lo estamos comentando, se extienden esas fiscalidades nuevas también a las petroleras, a compañías que en esto sí tienen razón, no son compañías reguladas. Repsol es una compañía que trabaja a precios de mercado. Nadie ha venido a rescatarla, decía Repsol cuando Repsol perdía dinero. Ahora que lo gana, sí se le va a imponer esa tasa de solidaridad que dice la Unión Europea. ¿Esto para las petroleras es un problema? Bueno, es un problema relativo. Vamos a ver, estaba comentando y me parece muy acertado el análisis en la diferencia entre la propuesta española que grava los ingresos y la propuesta europea que grava los beneficios, ¿no? A priori, cualquiera que nos esté escuchando diría, hombre, parece más lógico gravar los beneficios que gravar los ingresos, ¿no? Puesto que si se han producido beneficios extraordinarios, pues ahí aparecen directamente y se pueden grabar, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que las compañías tienen mucho mayor grado de gestión, por ser suave, por llamarlo de una forma muy suave, de lo que presentan como beneficios, de lo que presentan como ingresos. Digamos que es mucho más difícil estimar los beneficios y los ingresos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque una compañía, una petrolera, una gasista, también una eléctrica, puede provisionar costes de futuro en un momento donde, por lo que sea, el año haya ido muy bien y no quiera pagar más impuestos de la cuenta, ¿no? Entonces, esto es legal desde el punto de vista contable y nos podría llevar pues a situaciones pues verdaderamente pintorescas, ¿no? Como que, por ejemplo, que efectivamente las petroleras dijeran que es que no han ganado nada nuevo o nada por encima de lo habitual, ¿no? Porque, por ejemplo, pues provisionaran cosas que estén en pérdidas y que llevaran años sin provisionarse, ¿no? Este es el problema ahora mismo de algo que, ya digo, a priori suena mejor, que es gravar los beneficios, pero que luego puede llevarnos a bastantes sorpresas. Y el mejor ejemplo de ellos lo tenemos en Italia. Italia aprobó un impuesto muy parecido al que ha propuesto hoy la Comisión Europea, del 25% de los beneficios extraordinarios en el mes de mayo. Aplicaba a los beneficios obtenidos desde octubre del año pasado hasta marzo de es decir, era a posteriori. Y pensaba, el señor Draghi lo dijo públicamente, que pensaba recaudar 10.000 millones de euros. Bien, ha recaudado 4.000 millones de euros gravando los impuestos, ¿no? Por tanto, y ya ahora sí que respondo directamente a la pregunta, ¿es un problema para las petroleras? Pues no parece que las petroleras y gasistas vayan a tener un grave problema por este nuevo impuesto si finalmente se impone a los beneficios. Si se impusiera a los ingresos, otro gallo cantaría, Ahí seguramente, es decir, si la ley española sigue adelante, es posible que el impacto sobre la cuenta de resultados de las petroleras sea mucho mayor. Con todo esto, balance. ¿Ha habido un cambio de paradigma? ¿Eso parece evidente o no? ¿O estamos ante, una cuestión puramente temporal y de urgencia, como hoy también decía la Comisión Europea? ¿Ha cambiado el paradigma, la intervención, los topes están aquí como nuevo modelo económico? Bueno, eso no lo sabemos, pero desde luego es un día histórico. Hay que recordar que la Comisión Europea, yo llevo un año peleando esto al más alto nivel y el gobierno español se ha encontrado siempre con una barrera que es prácticamente infranqueable en la Comisión Europea. Hay que decir que la Comisión Europea hasta ahora ha sido el gobierno más ultraliberal de todos los que ha habido en Europa, ¿no? Y hasta ahora lo que ha mantenido es que el mercado iba a arreglar la situación. Entonces, que la comisaria europea de Energía directamente diga que hay que intervenir el mercado por estas tres vías que hemos estado comentando, es algo realmente histórico. Sobre todo, insisto, por venir de donde viene, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que veíamos evidente muchos, pero que no se había producido hasta ahora, ¿no? Esto es un antes y un después en el mercado eléctrico y en el mercado energético también, pero sobre todo en el eléctrico europeo. ¿Va a quedarse ya de por vida? No creo. No creo que los topes subsistan de por vida, pero sí que creo que lo que ha llevado es a una reflexión, que es que hay que cambiar las reglas de juego del mercado, y eso yo creo que ya es prácticamente inexcusable y se va a producir. Lo que pasa es que va a tardar más tiempo en producirse. Pues director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. El placer es mío. Buenas noches. Este ahora mismo es todo el escenario y todo el dibujo de una batalla que hoy el presidente del gobierno
En toda crisis siempre hay pocos beneficiarios y en este caso están en las entidades financieras y en las energéticas. Bueno, yo creo que es hora de que arrimen el hombro. Contraponía así, diciendo que es momento de que las energéticas y la banca paguen más. La electricidad que se genera con gas. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Porque en los mercados eso significa valer menos. Y eso es lo que están descontando los mercados. Hoy el sector energético en general no ha tenido su mejor día y hoy lo que vemos es que solamente Wall Street está salvando a las bolsas. Wall Street ahora mismo prácticamente plana, después de un día de desastre ayer. El Standard & Poor's también muy estable y solo el Nasdaq está ganando un 0,5%. Aquí en casa, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Movimientos? Pues el IBEX se queda hoy casi plano, pierde un 0,1%, se queda en los 8.055 puntos. Se aleja así de las pérdidas que han sufrido otras bolsas europeas que han arrastrado el pesimismo con el que vivieron la jornada de ayer. Ha sido una sesión muy volátil en las que las caídas han terminado ampliándose en Europa, casi un 1,5% vuelve a caer Londres y más de un 1% se deja también la bolsa alemana. Aquí la gran protagonista de la sesión, como decías, ha sido Inditex, que gana casi un 4%, celebra los resultados que presentaba esta mañana, seguido de Indra, que se anota casi un 3%, y Bankinter, que termina como la tercera compañía que más gana dentro de la tabla. ArcelorMittal, Fluidra y Colonial son las tres compañías que más pierden hoy dentro del selectivo español, que termina con una tabla completamente dividida entre el rojo y el verde. Diego Jiménez, analista de Deutsche Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hemos visto hoy, después de todo lo que anuncia la Comisión Europea, cómo Naturgy se desploma un 2,1%, Endesa otro 2%, Iberdrola otro 2%. ¿El sector energético tiene un problema con estos nuevos impuestos, al menos en bolsa? Bueno, desde luego la percepción es esa. Estamos hablando de medidas que afectan directamente a la cuenta de resultados. Y bueno, más no se puede pedir para que sea una tormenta perfecta, ¿no?, para las eléctricas. Uh-huh. ¿Dónde ven ustedes ahora el mercado, el resto del sector, el resto del mercado? Bueno, realmente ahora vemos muchísima volatilidad. El dato de ayer de IPC en Estados Unidos lo que ha hecho es aumentar las posibilidades de que ese aterrizaje suave que se esperaba no llegue a confirmarse, y lo que estamos viendo es que va a haber más subidas de tipos en Estados Unidos y más en Europa. En Estados Unidos ahora mismo se están descontando 175 puntos básicos, es decir, un 1,75% que sumar a ese más del 2% que habían subido. Y en Europa tampoco nos vamos a quedar cortos, porque se esperan alrededor de 130 puntos de subida. Con este escenario, ¿dónde estar en bolsa? O mejor, ¿estar en bolsa? Bueno, entendemos que siempre hay oportunidades, pero nosotros pensamos que ahora mismo hay que estar infrapesados, es decir, que la bolsa no puede ocupar más de un tercio o un poquito más de nuestra cartera. Tenemos que ahora oportunidades en renta fija y en bolsa lo que nos fijamos pues es otra vez en sectores que no vayan a sufrir con la inflación, como puede ser el sector salud, en sectores que se vayan a beneficiar de las inversiones de los estados que van a seguir llegando, como puede ser el sector infraestructuras. Y luego en todos esos temas que antes eran de futuro y que cada vez son más de presente, como puede ser ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial. Eso sería el resumen. Pues Diego Jiménez, analista de Deutsche Bank, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hoy, el día en que hemos leído esto: impuesto a las eléctricas, nuevo paradigma en la Unión Europea. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.